Es otro hecho delicadísimo el fin de semana que tiene que ver con una denuncia de nuestros colegas de la revista Cambio. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues tuvo que defender a su esposa por unas investigaciones sobre presunto abuso de poder en contratos millonarios. Hay que cuidar las comunicaciones. El ministro y la familia son malitos para usar el teléfono. A veces lo cuelgan, otras veces se dejan grabar. A ver, María Emma. Los señalamientos contra la superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, Beatriz Gómez Consuegra, fueron desarrollados por el periodista Daniel Coronel, quien aseguró que la esposa del ministro habría dado órdenes para que funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia firmaran un contrato que se relaciona con la asignación de 55.000 millones de pesos para la compra de un buque hospital que funcionaría en el Amazonas. Escuchemos el audio en el cual la esposa del ministro de Salud da órdenes a funcionarios del hospital. Tienen que firmar eso hoy. Doctora, hoy no se puede firmar ese contrato, doctora. Hoy lo firma. Hoy no se puede firmar ese contrato, doctora. Hoy no se puede. Hoy no se puede. Ahora bien, tras estas acusaciones de presunto abuso de poder, el ministro Guillermo Jaramillo se pronunció e indicó que su esposa tiene la experiencia necesaria para el rol que cumple en la actualidad. Además, comentó que los ataques hacia ella han sido constantes desde que él asumió el cargo de ministro. Asimismo, mencionó que las acusaciones tienen un sesgo machista y con esta se pretende reducir a su esposa a una figura secundaria. Bueno, lo cierto es que, Hernando, el episodio es bastante desapacible. Total, Gustavo, mire, ya hay que decirlo en términos muy claros. Este ministro ha convertido el Estado en una microempresa familiar. No solamente se trata del cargo que ostenta su esposa en el mismo sector que él dirige, sino también el reciente nombramiento del cual ustedes dieron cuenta de su hijo. Pero más allá de eso y de esa preocupación que seguramente al alto gobierno poco o nada importa, vamos a lo que podrían ser estas conductas o presuntas conductas que se le atribuyen a la doctora. Entre otras, Gustavo, la grabación daría cuenta, presuntamente, de una actuación que pudiera generar, como ustedes bien la han calificado, un abuso de poder. Y tratando también de escenificarla aún más en los terrenos del derecho disciplinario y el derecho penal, la configuración de algún tipo de acciones. Por ejemplo, el constreñimiento ilegal, por ejemplo, la extralimitación de funciones o, por ejemplo, el prevaricato. Será en dos escenarios la justicia y obviamente los órganos disciplinarios, aprovechando la reciente felicitación del Procurador General al Presidente de la República con relación a al pequeño logro de la paz total, los que les toque averiguar y abrir las pesquisas con relación a esta temática. En lo que hace de lo disciplinario, si ciertamente hubo ese abuso de poder, si hay esa extralimitación, lo cual podría dar lugar a una sanción y de hecho también a una destitución, y en lo que hace de lo penal, si hubo también una extralimitación de funciones, y vía ello si se pudieron haber cometido delitos como el constreñimiento ilegal, dadas esas aparentes presiones para que se suscriba un contrato, o cuando no, un prevaricato. Eso es lo que hay. Sí, es que de cuando aquí una funcionaria de la superintendencia que investiga el sector le dice a un hospital que tiene que firmar un contrato. Aquí la cosa no pinta muy bien. Oiga, Hernando, el viernes comentamos aquí del tremendo lío que hay dentro de la JEP por un viaje a Palomino al que se opusieron en un hotel de lujo algunos de los magistrados de la JEP y otros lo aprobaron. Usted que habla con todo el mundo el fin de semana, ¿se calmaron un poquito las aguas o eso sigue medio tsunami allá? Pues Gustavo, seguramente se bajó la tensión, pero sí hay una preocupación, como usted bien lo comentó, al interior de la JEP con relación a ese viaje que abiertamente es inoportuno. Por supuesto hubo voces disidentes, usted lo comentaba, del doctor Eduardo Cifuentes, quien fuera presidente de la JEP, de la primera presidente de la JEP, la doctora Patricia Linares, del expresidente del Consejo de Estado, el doctor Danilo Rojas, de otro integrante de esa sección de apelación que es el doctor Rodolfo Arango, los cuatro juristas muy destacados. Es abiertamente inoportuno, sobre todo ahora que la JEP ha concitado críticas de una orilla y de otra, ya no solamente la tradicional, sino obviamente nuevas críticas que se le hacen. Por eso toca ser muy sigiloso en cada movimiento que se haga a ese respecto. De hecho, sabemos que seguramente esto va a servir de reflexión para que no vuelva a pasar y seguramente así se diga que ello no afectó recursos propios de la JEP. En todo caso, cada recurso que le llegue a la Jurisdicción Especial de Paz, de hecho un órgano muy importante
que algunos hemos defendido, que decimos que es una alta corte, pues debe ser minuciosamente invertido en sus funciones y en lo que hace un elemento estratégico, el tema de las víctimas. Mire, Gustavo, que recientemente se hablaba de una demandita, por decirlo menos, de los que se inventaron la criatura, ahora tratando de ahogarla. Los negociadores de paz tratando precisamente de decir que la JEP se ha desviado en su camino. No hay que darle por eso a esas personas más material para que sigan combatiendo, criticando, cuestionando la JEP. Lo que hay que hacer es fortalecerla y esa imagen, por sobre todo, debe de venir de adentro. Luego, Gustavo, en eso es lo que está el panorama. Digamos que, como se diría antes, la amenaza de lluvia cesó. En cuanto a la JEP, tuvimos eso sí una noticia positiva, Diana Saray, que tiene que ver con las víctimas y esos casos de reclutamiento, de abuso, de violación, incluso de fusilamiento que hemos comentado aquí con menores en las FARC. Sí, Gustavo, ya hay una fecha establecida, el próximo 21 de mayo. Ese día es el plazo máximo que tienen los 6 líderes del exsecretariado de las FARC que están imputados por estos delitos contra menores de edad. Ese día estos personajes tendrán que aceptar o negar su responsabilidad en estos crímenes. Los 6 exintegrantes imputados son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo. Ese día, como plazo máximo, tendrán que decir que sí, fueron responsables de este reclutamiento forzado, abuso sexual y todo tipo de vejámenes y torturas contra menores de edad. ¿Qué pasa? Si dicen que no lo aceptan, pues tendría que irse, como lo han hecho hasta ahora, donde no han reconocido estos crímenes, pues seguiría adelante un juicio donde se contraste la verdad dicha por estas víctimas y lo que ellos han manifestado. Pero eso no parece probable. Lo que se espera es que ellos aporten todo lo que tengan conocimiento, que acepten, que pidan perdón, y ahí vendría pues todo el proceso de la sanción final. ¿Qué va a pasar, Gustavo? Como esto es una justicia restaurativa, el máximo tiempo que se puede dar y la pena que podría venir es 6 años de restricción de la movilidad de estos exintegrantes del secretariado de las FARC en algunos lugares de salud del país, y que se establezcan unas medidas de acciones que se consideran reparadoras. Mejor dicho, más sencillo, 6 años como pena máxima en que no se pueda mover en el país y que se haga algún tipo de acción de reparación pública, pero aquí no va a haber ni cárcel, ni privaciones de la libertad, ni mucho menos para ninguno de estos exlíderes. Tampoco va a haber indemnizaciones directas para las víctimas, porque se insiste, esta es una justicia de carácter restaurativo. Las víctimas, si alguna quiere ser indemnizada por el Estado, tiene que ir a la unidad de víctimas, y ahí la respuesta, Gustavo, como lo hemos denunciado, es que no hay presupuesto. Gustavo, es la Justicia Especial para la Paz, es lo que acordó este gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, y bueno, pues el valor absoluto que se quiere acá, y es como en la estructura base de esta JEP, exacto, es que se establezca la verdad, que se cuente la verdad, pero las víctimas, Gustavo, quedaron sin duda en el último lugar. A ver, Cristo. El sistema de justicia transicional estableció obviamente como prioridad conseguir la verdad de todo el conflicto armado de los 50 años. Este macrocaso que se menciona, que mencionaba Diana, es uno de los grandes macrocasos de la JEP. Hay que decir que el secretariado de las FARC ha aceptado todas las imputaciones, ha reconocido su participación y seguramente en este caso será igual. Conclusión después de este proceso será una restricción de la libertad de 5 a 8 años y sí unas medidas de restauración a las víctimas y de reparación a las víctimas. Tendremos que esperar a ver cómo avanza ese proceso. Ahora, hay que establecer claridad. Muchas veces se confunde, Gustavo, en la atención a las víctimas por parte de la unidad de víctimas, que hay registradas víctimas de estos casos en la unidad de víctimas y se han indemnizado muchas víctimas de ellas, otras no, porque va muy lento. Tenemos un universo de 10 millones de víctimas. El Estado colombiano
ha reparado 1,5 millones de víctimas, cosa que no ha hecho ningún Pero estado del cárcel mundo. para la JEP no. No, para cárcel, la estamos, FARC en la JEP no. estamos claros, Cárcel no. restricción de la libertad, eso fue parte del acuerdo de 5 a 8 años, y medidas de reparación, de restauración que tendrá que cumplir en los distintos macrocasos, no solamente la gente del secretariado, sino los demás miembros de las FARC que están involucrados en estos casos. Y la medida de reparación es individual a cada una de las víctimas y efectivamente son 10 millones de víctimas en total de paras del Estado, de las FARC, del ELN. Vamos en 1,5 millones que, Pero, hay que decirlo, Gustavo, ningún Estado del mundo ha reparado pero insisto, las cifras es que restricción de libertades suena, es de movilidad. Restricción de movilidad. pues son medidas salir- restrictivas de la libertad. Sí, pero no puede- Cuando se impongan las primeras sanciones, que por cierto las FARC tendrán la JEP tendrá que avanzar rápidamente este año en la imposición de las primeras sanciones, ¿qué es lo que se prevé? Que le impongan a los que aparezcan responsables de estos crímenes que no se pueden mover sino dentro de un correcto, espacio correcto. geográfico, tendrán que pedir permiso para salir y tendrán que cumplir con medidas restaurativas para las comunidades y para las víctimas en ese espacio geográfico. Veremos, entre otras cosas, el trabajo que viene haciendo la JEP con el gobierno nacional para definir cómo se van a implementar esas medidas con la verificación de A Naciones ver, Unidas. Hernán.